entonces vamos a empezar esta es la segunda parte de los resultados de la investigación que tenemos dentro del Centro de Investigación en la línea de Historia, y tiene que ver con las escuelas en la ciudad de Toluca, precisamente en un periodo que era el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, bueno, antes de iniciar, pues sí me gustaría hacer una pequeña contextualización como para que todos vayamos conociendo pues cómo era en esa época y cuáles eran las grandes diferencias que se tenían con respecto a nuestros días, ¿no? Yo creo que todos ustedes a lo mejor en más de una ocasión han ido a cualquier institución educativa, y en esa misma institución educativa, bueno, se han dado cuenta más o menos de cómo es ese proceso de evaluación de los estudiantes, y bueno, cómo es más o menos la forma en que se lleva ese día a día en las escuelas. Entonces, mal que bien, han visto pues que el papá, la mamá corre temprano, ¿no?, en el carro o en el transporte público para llevarlos a la institución, se preocupan por el lonche de los niños. Además de eso, bueno, pues también hay una preocupación por las tareas, porque se abriguen bien, dependiendo de la época del año que sea, ¿no? Pero eso, cuando lo llevamos hacia atrás, es interesante ver cómo lo que hoy para nosotros es muy cotidiano, en esa época era muy diferente. Entonces, por eso, para iniciar con la investigación, me gustaría hacer una pequeña contextualización de Toluca, de cómo era en esa época, para que pudiéramos contrastar eso que hoy para nosotros es muy cotidiano y cómo es que se llevaba en 1890 esas actividades. Ok, por favor la siguiente. Entonces, en el caso de Toluca, en su contextualización, Toluca pues fue fundada con la llegada de los españoles por ahí del siglo XVI, XVII, Toluca no como ciudad sino como villa, y bueno, posteriormente con el devenir del tiempo, Toluca adquiere el estatus de ciudad. Por ahí de 1757, con una cédula de Carlos III, es cuando Toluca adquiere lo que hoy conocemos como ciudad, ¿sí? ¿Y qué son las características una vez pasado ese periodo colonial y que llega ya lo que es el periodo de la independencia y posteriormente el periodo de las luchas entre liberales y conservadores? Entonces, Toluca para ese momento, pues la Alameda, que todo el mundo la conoce y que está recién remodelada, era el parque principal, ¿no? Incluso por ahí José Vasconcelos tiene algunos paseos dentro de la Alameda, y pues nos comentaba que apenas estaba empezando a poblar y apenas estaban llegando una serie de árboles, los álamos, de ahí el nombre de la Alameda, y que quería asemejarse al Paseo de la Reforma, que ya estaba en la Ciudad de México. Otra cosa muy importante, las iglesias que estaban en ese momento en Toluca eran principalmente del siglo XVIII y XIX. La primera iglesia que tuvo aquí Toluca fue el convento de San José. Ahí los que han tenido oportunidad de ir a la catedral, está dentro de la catedral, está la fachada también de lo que era el convento, es una iglesia dentro de otra iglesia, y bueno, pues ahí ustedes lo pueden encontrar. Pero ¿por qué es muy importante esto que les estoy mencionando? Puesto que como se está hablando de 1890, si ustedes recordarán un poquito de historia, durante toda la primera mitad del siglo XIX existe una lucha entre liberales y conservadores por un proyecto político y de nación, ¿sí? Y es a partir de la llegada de Porfirio Díaz donde se consolida el proyecto liberal. Entonces, estas iglesias van a ser parte importante porque vamos a ir viendo más adelante cómo es que va jugando ese papel entre la ciudad, entre las iglesias y las instituciones que estaba ya empezando a conformar el gobierno, es decir, las escuelas, y cómo por ahí hay esos tintes conservadores donde todavía hay adoraciones a la Virgen María y las fiestas en Toluca, ¿no? El patrono San José son muy importantes, pero también como esos mismos estudiantes que los ven ustedes o en esa época se veían en estas fiestas, también por otro lado, estos estudiantes estaban inmersos en el Instituto Literario, y lo mismo gritaban abajo los curas y viva la Reforma, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevaba esa tradición tanto liberal como conservadora en esa época? Y bueno, por eso es muy importante en esa contextualización que también toda la serie de iglesias que ustedes por ahí pueden observar en el centro. La otra parte, pues muy importante, fue la inauguración del ferrocarril en 1891, entonces Toluca se conecta con la Ciudad de México, y los viajes que antes se hacían en recuas, pues ahora se hacen a través de esta línea de ferry. Incluso el presidente Porfirio Díaz hace un viaje inaugural desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Toluca, ¿no? Y sale la noticia en todos los medios. Bueno, otra cosa muy importante es la fábrica de cervezas y de helados aquí en Toluca, que también nos lleva la pauta de ese proceso de industrialización.
ustedes podrán ubicar esta fábrica de cerveza de Toluca y de México, que es actualmente el MUMSI. La fachada que tiene el MUMSI era la original de esta fábrica de cervezas. Y bueno, las clases sociales que existían en ese momento, también como nos las describe en Ulises Criollo, su libro de Ulises Criollo, José Vasconcelos, ¿no? Donde teníamos a los indios, a la clase media y a la clase alta. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, ahí podemos ver las imágenes de esa Toluca de antaño, ¿no? Ahí en la primera están las clases sociales, ahí pueden ver a las damas de sociedad, al lado de la clase de los indios desconfiados que nos decía José Vasconcelos. Bueno, por otro lado, la primera donde se ve el parque, ahí podemos ver al fondo una iglesia y bueno, es la vida monástica y todavía eclesiástica de Toluca de ese siglo XIX. Y la siguiente, si ustedes se fijan, son nuestros portales, que bueno, todos los que son toluqueños pues nos preciamos de esos portales. Bueno, en esa época así lucían los portales. La que se encuentra abajo del parque es precisamente la fábrica de cerveza, lo que hoy es el MUMSI, y bueno, así se veía. Y la siguiente pues es la fábrica de hilados, de los que llevaba ese proceso industrial. Entonces así es como era más o menos la vida en esa Toluca de 1890. Y bueno, ahora sí, con este antecedente o con esta base, surge esta parte o esta etapa de la investigación, en la cual, la siguiente por favor, viene las preguntas de investigación. Y las que yo me realicé fue cuál fue el currículum implementado en las instituciones educativas en el Valle de Toluca y cómo era la forma de ser evaluado ese currículum, lo que hablábamos un poquito al inicio de la charla, en la cual, bueno, pues todos sabemos cómo se llevan hoy en día las instituciones educativas, donde les decía, desde que los papás preparan el lunch, llevan a los niños, y bueno, bimestre con bimestre en la educación básica hay un examen, y ese examen, bueno, dependiendo de los libros de texto gratuito, es lo que se van evaluando, que son los contenidos que vienen en el currículo, y bueno, la tan sonada hoy en día, reforma educativa. Entonces, pero ¿cómo era en esa época? ¿No? Sería interesante recuperar y sobre todo más adelante poderla contrastar con esta reforma para ver similitudes y diferencias que había en ese momento en el currículo con lo que hoy en día tenemos. Ok, siguiente por favor. Bueno, para dar respuesta a estas dos preguntas, entonces, en 1890 la legislación de ese entonces establecía lo siguiente. Número uno, que las escuelas se iban a dividir dependiendo del tamaño de la población. Es decir, en los centros urbanos, como Toluca, que era la capital, es donde iba a haber más instituciones de ese tipo, y lo mismo que iba a haber un impuesto que se iba a recaudar para la educación. Ese impuesto lo tenían que pagar todas las personas o todos los habitantes del estado, sin importar si tuvieran o no hijos. Y entonces el estado, con esa legislación, saca la siguiente clasificación. La primera se llamaban escuelas de primera clase y estaban reservadas para la capital del estado y para las ciudades importantes que tenía en ese momento el Estado de México. La segunda eran las que se conocían así de segunda clase, que eran para los pueblos que tenían cierta actividad económica y bueno, tenían una cantidad suficiente de habitantes. Y la tercera clase era para los pueblos pequeños y las rancherías. Muchas veces una escuela la tenían que compartir entre más de un pueblo, y bueno, en el pueblo en el que estaba, pues los otros pobladores o moradores de ese lugar tenían que trasladarse. Entonces esa era la forma en que estaba estructurado en ese momento el sistema educativo en el Estado de México, en lo que es la instrucción primaria, ¿no? Instrucción elemental que le llamaban en ese momento. Y bueno, como se dan cuenta, pues hay diferentes tipos de escuela, entonces por el tiempo nos vamos a enfocar en un solo tipo. Bueno, en el artículo que complemente esta investigación podrán encontrar todos, ¿no? Para este caso nos vamos a enfocar en las escuelas de primera clase, puesto que como el título de la ponencia es las escuelas en la ciudad de Toluca, que era la capital del estado, eran las escuelas de primera clase y las que correspondían aquí. Siguiente, por favor. Ok, entonces la duración de los estudios en ese entonces era de 5 años, ¿sí? Y la edad de los alumnos empezaban su educación a los 7 años y llegaban hasta los 14. Y era como que la educación más completa que existía en ese momento. O sea, en ese momento pues era apenas en la Ciudad de México estaban hablando los positivistas de Porfirio Díaz de lo que tiene que ver con la escuela preparatoria, que era como lo máximo, ahora diríamos los estudios de posgrado, ¿no? De doctorado,
Y para las escuelas o para las ciudades que no eran como la capital, bueno, esto era la mayor cantidad de estudios que se podían encontrar. Y aquí tenemos que los grados que se llevaba esa educación no eran los 6 grados como estamos conocidos, sino era el primer año, que se le conocía con el nombre de párvulos, y sería hoy el equivalente a lo que es la educación preescolar. El segundo era la preparatoria, el tercer año se llevaba o se le conocía como rudimental, el cuarto elemental y el quinto era el preparatorio. Posteriormente, los que querían continuar estudiando, en muchos casos también aquí, como les dije, el Estado ya está empezando a implementar esas instituciones porque el proyecto liberal ha ganado, y es cuando inicia lo que es la semilla del magisterio. Entonces, en esta parte es cuando vamos a encontrar los primeros maestros rurales, ¿sí? Y tanto en la ciudad, que el Estado va a estar formando, concretamente en el Instituto Científico y Literario y en la Escuela normal de señoritas, ¿no? Y por ahí todavía la encuentran en Independencia, con su edificio antiguo. Ok, siguiente por favor. Ahora vamos también, como si se fijan, el currículum para todos esos años, pues nos tomaría más de media hora, que es el tiempo que tenemos. Entonces también vamos a hacer aquí una focalización. Nos vamos a enfocar solamente en 2 grados, es decir, en el inicio y en el final de esa educación de las escuelas de primera clase. Entonces, el currículum para el primer grado, que eran los nombres de párvulos, estas son las materias que se veían. El currículum estaba dividido en las siguientes, que era el idioma castellano, cálculo y deberes. Había otras que es historia y geografía, dones de Froebel, ahorita manejamos qué es eso, lecciones de cosas y arte. Eran las 7 áreas en las cuales se manejaba. Y en la primera, que es el idioma castellano, que era lo que se veía en la primera parte, eran recitaciones a la memoria, individual y colectiva. Entonces era muy importante esto de las recitaciones, es decir, lo que cuando todavía queda hasta nuestros días, que dicen, hijito, te toca aprenderte para la independencia que tú digas el siguiente parlamento, y el niño lo tienen repitiendo. Bueno, pues desde esa época ya había recitaciones a la memoria individual y colectiva. El conocimiento de las letras, bueno, para que el niño pudiera iniciarse en lo que es la lectoescritura, y bueno, lectura y escritura de palabras de mono y disilábicas de fácil escritura, y también se le enseñaba al niño pequeñas frases. En lo que era cálculo, entonces empezaba con lo que era el conteo hasta el número 50, pero para eso usaban los objetos para poder realizar. La siguiente era la lectura y representación de números. Entonces recuerden que no es lo mismo el conteo que ya la representación gráfica del número, entonces también se les enseñaba. En aritmética era muy importante el cálculo mental, entonces pues si recuerdan sus clases de primaria donde les decían 5 más 2, ¿no? Más 3, menos 5, bueno, pues desde esa época también se manejaba. Veían en cálculo también lo que era geometría, que era el conocimiento de algunos sólidos y superficies regulares como el cuadrado, el triángulo. Los niños se les iba enseñando. Y en deberes, aquí es muy importante, y por eso puse a las iglesias. A partir de que el Estado es el que gana, se quita la clase de religión y el Estado la sustituye por la de deberes, pero le da el tinte de lo que hoy conocemos como la cultura cívica y lo que es la moral concretamente. Entonces en moral eran narraciones de fábulas y cuentecillos, que por ahí les sonará la biblioteca del Rincón de Aula, ¿no? Desde esa época pues no era la biblioteca del Rincón de Aula, pero ya se tenían estas fábulas que daban una enseñanza al niño. Y explicaciones en forma socrática era lo que se veía. Siguiente, por favor. Dentro del área de historia y geografía, lo que se veían eran los rasgos biográficos de Hidalgo y Juárez, y aquí también podemos ver otra parte del proyecto, en este caso de los liberales. Número 1, que es la figura de el que inició la independencia, no el que la consumó, que es el padre Hidalgo, y por el otro lado Juárez, que pues es la figura de la reforma, ya empieza a verse en los niños, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estos personajes. Y bueno, habían también en geografía la distinción entre estrellas fijas y planetas, movimientos de estos y su distancia al Sol. Y bueno, también había algunos términos geográficos que pues ustedes lo han visto en los mapas, ¿no? Lo que es un manantial, lo que es el río, mar, laguna, etc. Y dones de Froebel, que tienen que ver desde el primero hasta el quinto don. Y aquí, bueno, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Froebel fue un educador de origen alemán, y él lo que hace se llama dones porque la palabra dones para él significaba regalo. En este caso es lo que hoy en día conoceríamos como estimulación temprana. Si algunos de ustedes han escuchado como instituciones como Gymboree, ¿no? Que usan precisamente los principios de María Montessori, que es la manipulación de los objetos y todo esto, bueno, pues Froebel es uno de ellos. Y dentro de sus dones, por ejemplo, los primeros dones, el primer don consistía en una caja prismática que contenía 6 pelotitas de goma, de lana, y lo que tenían con los colores primario y secundario. El alumno lo que tenía que hacer era identificar color, tamaño y estimular
estimular las sensaciones táctiles y temáticas. Entonces, si se fijan, pues es parte de lo que alguna vez, si ustedes han ido a instituciones de educación pública, pues a veces tiene uno que hacer, ¿no?, para los alumnos. El segundo don, que era en la misma cajita que se tenía, ahora se contiene una esfera y un cilindro y un cubo de madera, y todos los objetos llevan ojales o presillas, pero solo los dos últimos están perforados. Entonces aquí tenía que el objetivo era que el alumno discriminara forma, peso, color y tamaño. El tercer don, que consistía también en la caja cúbica, pero ahora con 8 cubitos iguales, que tenían unos cortes en 3 dimensiones y algunos por la mitad del cubo, y el objetivo que pues, se buscaba con ese don era discriminar semejanzas y diferencias de forma, color y tamaño. El cuarto don, que era la caja del mismo tamaño que la del tercer don, y era cortada verticalmente y 3 veces horizontalmente, de modo que se dividían en 8 prismas y ladrillitos regulares. Entonces tenían lo mismo que el niño tenía que discriminar entre semejanzas y diferencias en cuanto a color, forma y tamaño. Y el quinto don, que era una cajita con un cubo dividido en 3 partes iguales en 3 dimensiones, y se constituía por 27 cubitos, cada uno de los cuales era igual al tercero. Y bueno, lo que buscaban era también discriminar color, tamaño, peso, dimensiones de correspondencia. Entonces, si se fijan, eso era como un poco la estimulación temprana a través de el juego. Y la siguiente era lecciones de cosas, donde se veía zoología, que eran las bases generales de la clasificación de los mamíferos, o sea, la clasificación de los animales. En botánica, pues ya había hecho Linneo su viaje y ya estaban los órganos principales de una planta y la variedad de ellas. En anatomía y fisiología era la descripción de las partes exteriores del cuerpo humano. Y en Museo Industrial Escolar, aquí es muy importante lo que comentábamos de la industrialización, ahí se ve en el currículum. Entonces eran las cartas que tratan lo que es el algodón, legumbres y especias, cereales, seda y lana. Y el alumno tenía que identificar en el estado y en la república en qué lugares era donde se obtenían esos productos. Siguiente, por favor. Y bueno, en arte lo que veían eran trabajos manuales, que esto solamente estaba reservado para las mujeres, donde era el doblado con el popote y algo de dibujo, ¿sí? Y música, bueno, pues todos sí lo llevaban, que eran coros al unísono y aprendidos por simple audición. Y en gimnasia, eso sí la llevaban tanto hombres como mujeres, eran juegos gimnásticos de salón. De hecho, en 1882 hubo un congreso higiénico y pedagógico en el cual se establecieron estas pautas de cuerpo sano, ahora sí como dicen, mente sana en cuerpo sano, y esta era una parte de ese cuerpo sano. Ok, y este es el currículum para el primer grado, que sería párvulos de las escuelas de primera clase. Y bueno, vamos a contrastarlo contra el último año, en este caso. Siguiente, por favor, que es el currículum para el quinto año, que es el preparatorio. Entonces aquí las materias ya, o las áreas ya cambiaban, porque era idioma castellano, cálculo, deberes, historia, geografía y artes. Ahí leía lo que eran los dones de Froben y lecciones de cosas. Eso ya no se veía en este currículum. Y bueno, en idioma castellano ya lo que se veía en ese momento era la lectura en prosa y verso con la mayor corrección posible, en colectivo e individual, donde tenían que hacer una explicación clara y precisa de todos los conceptos y palabras leídos. No sé si les suene como a lectura de comprensión, algo así, ¿no? Y lectura de calidad, entonces era lo que se les pedía en ese momento a los niños. En la escritura era el dictado con la aplicación de las principales reglas de prosodia, ortografía y sintaxis regular y figurada, que bueno, si ustedes se han dado cuenta en la reforma educativa, pues ya se aprende, ya no es como antes de que les dejaban a los niños, me vas a conjugar el verbo cantar, ¿no? En presente, pasado. Bueno, ahora pues ya no se ve esto. En ese momento sí era muy muy importante, sobre todo pues porque no tenían tecnologías de la información, ¿no? Y correctores ortográficos en los de texto. Ok. En cálculo, en aritmética, se veía lo que era la teoría del cálculo, de números complejos, cuadrado y raíz cuadrada, entonces razones, proporciones y las aplicaciones de estas en algunos problemas y en el sistema métrico digital, decimal. Aquí es muy interesante que en ese momento, algo que para nosotros era desconocido, había otro sistema de medidas, que era el sistema de unidades españolas, que no era el sistema métrico digital, y entonces había que transformar una vara a cuánto tenía, ¿no? O cuál era la relación con el metro. Nosotros aprendimos, bueno, ya una yarda, cuál es la relación con el sistema métrico digital. Bueno, en ese momento era el sistema español, que todavía había sido heredado de producto de la conquista, ¿no? Y del virreinato, a estas unidades del sistema métrico digital. Y en geometría veían el cálculo de las principales superficies, ¿no? Volúmenes y resolución de problemas del texto oficial de geometría. Aquí es bien importante, no había la Conalitec ni los libros de texto gratuitos, sino que cada uno de los maestros era quien
diseñaba ese libro y obviamente había un concurso y los libros que ganaban eran los que se llevaban en las diferentes instituciones, pero cada una podía elegir el libro que mejor le parecía. Siguiente, por favor. En deberes nada más era lo que era moral. Bueno, ahí ya lo ven, libertad, igualdad, fraternidad, que ya son cuestiones que tienen que ver con la Constitución, leyes, bueno, igual ya veían esta parte, y en historia y geografía, bueno, ya veían lo que era la independencia desde la iniciación desde la consumación de la independencia hasta 1867, y bueno, geografía igual. Ok, y bueno, en arte igual veían, siguiente por favor, veían lo que era dibujo, caligrafía, autogimnasia y labores femeninas, eso no cambiaba mucho. Y bueno, en cuanto a las escuelas, los exámenes, primero aquí sí es bien interesante, los exámenes sí variaban, no eran como son hoy en día, sino que los exámenes eran mediante un certamen público. Primero se iniciaban en la capital del estado, en las escuelas de niños, y posteriormente, perdón, en las escuelas de niñas y posteriormente en las de niños. Y además, como están ustedes, aquí estaba el jurado y los iban examinando, y cada uno de los niños se iban examinando en grupos de 3. Entonces era más o menos, el horario era desde las 9 a las 12 del día y de las 2:30 a las 5 de la tarde. Entonces, conforme se iban organizando, y además se pegaban los carteles, así como los que vieron del foro, así se pegaban, y bueno, los niños sabían que tenían examen en ese momento. Y cualquiera persona del público podía levantarse para examinar a los niños, pero no tenían ya derecho a votación, vamos a decir. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cómo estaba integrado ese jurado o el presidium? Era el inspector el inspector escolar, el director de la escuela y el profesor de la primera clase. Y sus funciones, bueno, eran examinar a cada uno de los alumnos. Ok, siguiente. Y bueno, las áreas en las que se iban a examinar, pues ahí las tienen, ¿no? Las mismas del currículum, era idioma castellano, cálculo, deberes, historia, geografía, y bueno, los alumnos, como les dije, eran en grupos de 3, eran 90 minutos el tiempo de réplica, y como les decía, cualquier integrante podía replicar o podía preguntarles, pero no tenían derecho a voto. Y bueno, ahí están las partes que se iban manejando en las escuelas de primera clase. Y bueno, siguiente por favor. Y aquí están las calificaciones, que eran muy diferentes, y se dan cuenta las que manejan, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, no existían. Entonces, ¿cómo se manejaban? El criterio era 3 perfectamente bien en sus materias, era lo más alto que tenían, 2 perfectamente bien y 1 muy bien en sus materias, y así sucesivamente hasta lo mínimo, que eran 3 medianos en sus materias. Esa era la forma en cómo se evaluaban. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues este viaje a través de la historia sí nos hace ver de una manera muy diferente cómo era en ese momento la educación, y cómo esas partes cotidianas, que fue con lo que inicié la charla, pues eran diferentes ahí, ¿no? O sea, ustedes, los exámenes, en vez de ser bimestrales, pues eran exámenes por concurso público, ¿sí? Donde todos los niños asistían y los papás podían ir y podían comprobar de viva voz qué era lo que había aprendido su niño, porque al final se leían las listas. Siguiente. Y bueno, pues ahí está la bibliografía, nada más para los que estén interesados, y comentarles que poco a poco se van a ir subiendo cada una de las ponencias ahí a la página del Centro de Investigación, para que los que estén interesados, bueno, pues puedan descargarlas. Por mi parte sería todo, y bueno, agradezco su atención. Agradecemos la participación del doctor Guillermo Ontiveros. A continuación, el doctor nos habló de la clasificación de las escuelas, los programas de estudio, los exámenes y las calificaciones de las escuelas de la ciudad de Toluca en 1890, para lo cual el doctor Genaro Reynoso Jaime hará el comentario respectivo. Bueno, pues es un poco difícil habilitar alguna serie de comentarios articulados, sistematizados, bien pensados, porque hay que decir que hubo ahí algún problema con el comentarista que estaba asignado, no pudo llegar, y yo haré 2 o 3 comentarios, pero digamos superficiales. Primero, en relación al tema. Esta mesa, como ustedes escucharon, es una mesa dedicada al tema de historia de la educación y educación histórica. Entonces, en ese sentido va mi primer comentario. La investigación que realizó el doctor Ontiveros es una investigación histórica.
Y la investigación histórica tiene sus características, y en mi ponencia yo voy a desarrollar un poco más estas características, pero lo que hay que señalar en este sentido es que la historia no se refiere, o la historia no solo es lo que ya pasó, lo lejano que ya sucedió, y como ya sucedió y se nos presenta lejano, entonces nos causa desinterés. En realidad la historia es lo que se ha hecho, pero es también lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, cada uno de ustedes, porque vive diariamente y realiza actividades y toma decisiones, está construyendo su propia historia de manera individual. Pero como por ejemplo una actividad la volvemos colectiva hoy, por ejemplo este evento, todos viajamos de nuestra casa a este evento, estamos juntos, estamos